Con la actualización 35 Susurros en las paredes y tras completar la aventura correspondiente queda habilitado el sistema de disolución de arcanos en el laboratorio de Albrecht Entrati, que está equipado con un dispositivo con el que se puede disolver arcanos para obtener Bosfor, un recurso intercambiable por paquetes temáticos de 3 arcanos aleatorios. El objetivo de DE es proporcionar una forma alternativa para la adquisición de estos. Para la disolución de arcanos debes hablar con Lloyd en el Sanctum Anatómica y seleccionar la tercera opción, disolución de arcanos. Se abre un HUD en donde debes seleccionar disolver arcanos abajo derecha. Luego selecciona los arcanos que deseas disolver. Ten en cuenta que la cantidad de Bosfor que obtendrás por cada arcano ya está predeterminada en base a una variedad de factores, incluyendo la rareza del arcano y el rango en que esté, de R0 a R5. Para mayor control del inventario recomiendo disolver en unidades o R0, por lo que es mejor no tener seleccionada la opción de mostrar maximizados. Si por lo que sea te despistas y pones a disolver un arcano equipado, aparecerá un mensaje de advertencia informándote de ello. Aconsejo deshacerse de los más comunes y de algunos raros plateados que salen de eidolones o de los acólitos en camino al cero. Una vez que hayas elegido los arcanos que deseas disolver, presiona el botón disolver y obtendrás tu Bosfor. Regresa al menú disolución de arcanos para intercambiar dicho Bosfor por paquetes random de arcanos que contienen 3 unidades. La probabilidad de que salga un arcano u otro está determinada por la rareza y tasa de hallazgo de estos a través del juego. Hay varias temáticas de paquetes de arcanos, basadas en donde se adquieren o consiguen. Por ahora están las colecciones de arcanos de los Ostronitas, los arcanos de acero de arbitramientos, los de Necrolist, los de Eidolon, los de Solaris, los de Duviri y los de Inquebrantables. Como se anunció por los desarrolladores en el Dev 175, del que te dejo resumen arriba derecha, más adelante se añadirán los de Sanctum Anatómica y los que vengan. Después del Dev 175, me dediqué a comprar arcanos R5 a 10 platinos la unidad. El objetivo inicial era conseguir tantos arcanos como fuera posible solo gastando 2000 platinum, más o menos el precio de lo que valía un energizar arcano R5 por aquel entonces. Todo ello para saber si sale rentable conseguir energizar mediante los paquetes o si como mínimo recupero la inversión. La compra fue de unos 200 R5, o dicho de otro modo, 4200 unidades de arcano. La mayoría de los adquiridos fueron de los comunes, que dan 14 unidades de Bosfor, pero también me hice con otros como los de acólitos de Camino de Acero o los plateados de eidolones, de los que salen cantidades de Bosfor superiores a 20. Finalmente, sumando los míos y los que compré, convertí un total de 93.500 de Bosfor. Pero en todo caso, y para seguir el experimento de los 2000 platinos, me pongo en la menor, es decir, voy a considerar que todos los adquiridos fueron de los comunes, que dan 14 de Bosfor. Con 2000 platinos gastados serían 4200 arcanos comunes, lo equivalente a un total de 58.800 de Bosfor. Cada paquete temático tiene un coste de 200 de Bosfor y 50.000 de créditos. Al final, para hacer números redondos, terminé comprando 200 paquetes, es decir, que gasto 40.000 de Bosfor y 10 millones de créditos. Pero antes de responder a si valió la pena, debo analizar otros vídeos previos a este sobre la disolución de arcanos, pues la forma en que se obtiene el Bosfor es importante para saber si este experimento es rentable o no. Igual has visto el vídeo de Ken Engineer con un título muy llamativo o otro de GazTTV. Te ahorra el tiempo y lo resumo en una frase. Analiza el farmeo de arcanos planteando que en la Zariman, modo camino de acero y con potenciador de mods, sería una de las metas para el farmeo de Bosfor. Pero hay que ser un poco crítico con dichos vídeos, y me explico. Ese tipo de farmeo pide muchos prerequisitos para un jugador promedio, como potenciadores de mods, camino de acero, warframes específicos, armas y builds potentes, AMPs buenas, etc. Además de que no encuentro el sentido a disolver los arcanos de la Zariman cuando su precio en R5 está entre los 50 y casi 200 platinos. Es mucho más eficiente venderlos y comprar directamente lo que se busca, en lugar de jugar con el NRG de los paquetes de arcanos. En todo caso, lo que no se ve en esos dos vídeos es la demostración empírica que ves en pantalla de lo que se obtiene tras la apertura de 200 paquetes de arcanos. DE no ha dado las tablas con los porcentajes de drops para este sistema, pero informa que la probabilidad de obtener un determinado arcano se basa en la rareza y en las tasas de drop a través del farmeo, todo ello para mantener la integridad de los métodos de adquisición originales. Por lo tanto, anticipan que esto no va a estar roto ni va a ser la nueva meta para la obtención de arcanos. En mi experimento, me centro en la colección de arcanos de Eidolon, en la que hay que tener en cuenta una información que es fundamental para luego poder valorar los resultados. Hay una variedad enorme de arcanos, hasta 30 arcanos distintos. También se debe considerar que la obtención mediante farmeo se produce por tasas de probabilidades dentro de cada uno de los 3 grupos de arcanos. Es decir, por ejemplo, que cada vez que capturemos un terralista hay un concreto grupo determinado de arcanos de entre los que solo se dropea uno. Lo mismo pasa con el gantulista y el hidrolista.
Pero cuando abrimos paquetes de arcanos, los 3 conjuntos de arcanos de cada eidolon se unen en una única pool de recompensas, por lo que la probabilidad es aún menor con respecto a cada uno de forma individualizada, pues en los paquetes a la vez pueden salir arcanos de Terralista, Gantulista o Hidrolista. Sería lógico pensar que la distribución de drop fuese equiparable entre los 3 eidolones, es decir, si se proporciona el drop de cada uno de los 3 eidolones a 1/3, se puede extrapolar una única tabla general de drop de colección de arcanos de eidolon, pero esta es solo una tabla especulativa, que luego ya se verá si se valida. Tras finalizar el recuento, salvo error por mi parte, terminó con 10 energizar, 12 gracia y 8 barrera. Para conseguir los mismos resultados farmeando, es decir, cazando eidolones, debería haber cazado 200 veces al hidrolista. Si presuponemos que soy un mega super pro, que siempre completo el trilodón 6×3 con suma facilidad y que además dispongo de todo el tiempo de mi vida para los eidolones, esos 10 energizares, acorde a las tablas de loot, me costarían un promedio de 34 noches, es decir, unos 1670 minutos de juego. El día en las llanuras de eidolon dura 100 minutos, pero la noche dura 50. Si un día real tiene 1440 minutos, cada 24 horas podremos jugar 9,6 noches de cacería de eidolones, lo que supone un poco menos de 4 días ininterrumpidos de caza para conseguir esos 10 energizares. Pero si se estipula un promedio de un trilodón 6×3 diario, costaría más de un mes. Comprar 2000 PL en arcanos para sacar Bosfor para los 200 paquetes me ha costado unos 5 minutos. Obviamente, farmear los 2000 PL me ha costado algo más de tiempo, que no puedo determinar pues provienen de varias fuentes de forma simultánea, pero te garantizo que ha sido muchísimo menos que 1700 minutos. Si quieres aprender cómo conseguir Platinum, te dejo el link arriba a derecha de mi lista de vídeos sobre el tema y que voy ampliando regularmente. Volviendo a la tabla especulativa de drop, se puede ver unos resultados ligeramente diferentes a los obtenidos tras el recuento de lo que me ha salido. No obstante, para el caso de los arcanos legendarios del hidrolista, gracia, barrera y energizar, la tabla de drop especulativa coincide aproximadamente con el resultado final. Los arcanos legendarios estarían al torno del 5%, visto de forma individual y probablemente con una muestra superior a la testeada, por ejemplo, de unos 500 o 1000 paquetes de arcanos, estaríamos en los valores cercanos al 1,67%. Para el resto de arcanos, y a falta de una muestra más grande, si se observan de forma agrupada, es decir, en conjunto de arcanos según el eidolon que los dropea, no hay un ajuste tan claro con la tabla especulativa. Se deduce que el peso de los porcentajes de drop de los paquetes de arcanos se centra en los arcanos del Terralista, luego del Gantulista y después del Hidrolista, con la excepción de los 3 legendarios antes comentados. En todo caso, esta mecánica es muy interesante como complemento al farmeo, y me explico. Si por ejemplo farmeas arcanos de eidolones mediante las cacerías, siempre que el precio en el mercado sea bajo y no rente vender los excedentes obtenidos, se puede convertir en Bosfor, ofreciéndote una nueva oportunidad para conseguir mejores arcanos. No obstante, como anticipaba, la disolución de arcanos como método directo para conseguir un arcano en concreto no es aconsejable. Con los 2000 PLs que he invertido podría haber obtenido cualquier R5 sin problema. Como ya he dicho, tampoco vale la pena ponerse a farmear arcanos para obtener Bosfor y luego jugar con el NRG de los paquetes de reliquias. Renta más venderlos y con el PL comprarle arcano directamente. Tampoco creo que a largo plazo este sistema devalúe en gran parte el precio de los arcanos legendarios. Puede que bajen un poco, pero visto el ratio de drop de este sistema de disolución, no es probable que el precio se hunda. Termino con un análisis de mercado rápido que hay que tener en cuenta acorde a las conclusiones comentadas. De nuevo, y antes que nada, repaso vídeos de otros creadores de relevancia para advertir de posibles errores. The Game Engineer en la parte final de su vídeo comenta que, como anticipó en su día, los arcanos de los acólitos terminarían teniendo un precio por su utilidad o poder, más que por su dificultad o facilidad de obtención, en directa referencia a que actualmente han subido de precio. A mi parecer, eso no es correcto. El precio ha subido más bien porque mucha gente, nada más saber de esta nueva mecánica, empezó a hacer lo mismo que hice yo: comprar arcanos de tier raro a bajo precio para obtener mucho Bosfor. La tendencia actual de estos arcanos es seguir subiendo y no creo que vuelvan a valer 10 PL un R5. Veremos en dónde se estabiliza el precio, obviamente siempre que no haya algún cambio que afecte a esta nueva mecánica de disolución o el propio drop de estos arcanos. Respecto al vídeo de Just the Gamer, pasando por alto que consume casi 12 minutos de su vídeo intentando fraguar el término gachapón de arcanos, coincido con él en que el sistema es muy bueno para el juego. No obstante, cuando habla de precios se equivoca con las conclusiones que saca, debido a que no tiene bien definida la métrica
típica estadística de Warframe Market de lo que es el volumen. Se equivoca al definirla como la cantidad de ítems u oferta que hay en el mercado en ese momento. Más bien es la cantidad de ventas que se produjeron de ese ítem en esa fecha, acorde al precio de mercado indicado. Como dice Deuce, Warframe Market es muy buena herramienta, y me permito añadir, solo si sabes comprenderla. En un plano teórico, un mercado es perfecto y funciona acorde a la ley de la demanda y la oferta para la determinación de un precio. Pero Warframe no es un mercado perfecto, pues de vez en cuando aparecen elementos disruptivos como la mecánica de disolución de arcanos. La información no es perfecta, tampoco la que se da en Warframe Market lo es. Además, que a veces hay filtraciones de información antes que se produzcan las actualizaciones o bien eventos como Grito de Gárgola que hacen que los precios se revuelvan por algún tiempo, rompiendo esa estabilidad o tendencia e incluso cambiando sus valores para siempre. Desarrollo esas ideas. Cuando estos elementos disruptivos entren en acción, muchos de los vendedores que acumulan stock de un ítem o que esperan venderlo a un precio superior al vigente en un momento temporal, entran en pánico y arrastran al resto en su caída. El día 24 de noviembre, con el DEP 175, se da la noticia de la mecánica de disolución de arcanos. Si se observa en el market lo que pasa con el arcano más caro, Energizar Arcano, parece que los vendedores creen que van a perder mucho de su potencial ganancia y presuponen que antes de que pase eso, deben vender rápidamente lo que tienen a costa de perder un poco cuando bajan los precios, estimando que estos se van a desplomar del todo. Consecuencia de ello, el día 25 se produce una subida del volumen total de ventas cuando el precio del Energizar baja de golpe tras ese anuncio. Más adelante, el 15 de diciembre, Lotus Brewery filtra las imágenes del vendedor del anunciado y secreto evento Grito de Gárgola, en donde se aprecia que será un evento para conseguir arcanos al estilo de Lanza Escarlata o Veneno de Orphix. Esos dos eventos también tenían un vendedor de arcanos de los que hay en Idron. De nuevo, en el market se puede ver que el precio cae de nuevo y el 18 de diciembre, cuando implementan el evento, se desploma aún más. En un futuro ya se verá lo que pasa con el precio del Energizar Arcano, sobre todo una vez termine el evento Grito de Gárgola, pero lo probable es que, como pasó después de los eventos de Lanza Escarlata o Veneno de Orphix, el precio vuelva a subir. No obstante, hoy en día hay dos diferencias significativas con respecto a lo que pasó hace 3 años con esos eventos. Está por un lado el sistema de disolución de arcanos, del que no se podrá medir sus efectos exactos sobre los precios hasta dentro de mucho tiempo, debido a que, acto seguido de su implementación, se activó el evento Operación Grito de Gárgola, que tiene un impacto innegable y directo con la enorme bajada de precios de la mayoría de los arcanos de Eidolon. La otra diferencia es que con respecto a esos eventos de 2020, al cabo de un año y poco, se confirmó que no se harían de nuevo, pero por ahora no se ha dicho nada de Operación Grito de Gárgola. No sabemos si será un evento anual, bianual o su periodicidad exacta. Por lo tanto, lo que está claro es que el precio de los arcanos dependerá en mayor medida de la periodicidad del evento Grito de Gárgola, más que del propio sistema de disolución de arcanos. Termino con un consejo final sobre el sistema de disolución de arcanos. Si por lo que sea quieres hacer uso de este, recomiendo obtener sobre unos 10.000 de Bosfor y 5 millones de créditos antes de empezar a cambiar por paquetes de arcanos. Ello va a evitarte muchas frustraciones, pues debido al bajo porcentaje de algunos arcanos, sobre todo los raros, es probable que con 10 o 20 paquetes no te salga nada bueno. Un ejemplo es con Ultimátum Arcano o Barrera Arcana, en los que no es hasta cerca de los 50 paquetes que sale alguno, y hasta los 100 paquetes y algo que empiezan a salir algunos más. Por aquí Ira, de Tercio, y hasta la próxima.